Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una emisión más de esta semana en el Congreso. Le presentaremos todos los detalles de los pronunciamientos hechos por las y los integrantes de la Comisión Permanente. Además, todo sobre las audiencias públicas realizadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro y muchas cosas más. Esta es la información. Esta semana, legisladoras y legisladores de la Comisión Permanente se pronunciaron por la masacre registrada el pasado 3 de agosto en contra de la comunidad latina, en la que murieron más de 20 personas, entre ellas 8 mexicanos. El Pleno de la Comisión Permanente avaló cargos diplomáticos que serán nuestros representantes en diversas embajadas. La Comisión Permanente hizo un llamado a las autoridades correspondientes a fin de que rindan un informe pormenorizado de las acciones realizadas para la protección de las y los periodistas. Realizan en San Lázaro Parlamento Abierto, esto con el fin de analizar la iniciativa para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, que busca garantizar el acceso gratuito a estos servicios. Damos inicio a esta semana en el Congreso. Lo invito a que nos acompañe. Comenzamos. Vamos con la información. Esta semana en el Congreso, al iniciar la sesión de la permanente y a petición del presidente de la mesa directiva, el senador Martí Batres Guadarrama, el Pleno guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales de las masacres ocurridas el pasado 3 de agosto en Estados Unidos. Además, durante los posicionamientos, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, externó su preocupación ante el discurso de odio y las expresiones racistas del titular del Ejecutivo estadounidense. Explicó que este mensaje de Donald Trump está permeado con mayor fuerza entre los ciudadanos de ese país. Hizo un llamado al Congreso de Estados Unidos para revisar la política en materia de armas de fuego, la cual calificó de laxa. Vamos a ver cómo se dio estos pronunciamientos. Pero también de hacer un llamado y de alzar la voz para que los representantes populares en los Estados Unidos, para que el Congreso de los Estados Unidos tome acciones contundentes, determinantes, para que pueda legislar de manera clara una restricción a la adquisición tan laxa que se tiene de las armas de fuego, a la posesión laxa de las armas de fuego que se tiene en los Estados Unidos. Continuando con los posicionamientos, el Partido Encuentro Social, a través de la diputada María del Jesús Rostete Sánchez, aseguró que la violencia racial se ha incrementado a raíz de los discursos de supremacía y odio contra quienes tienen rasgos hispanos. Indicó además que se busca la protección de los derechos humanos a los connacionales y apoyar el rechazo de ataques contra minorías residentes en aquel país. El Partido Encuentro Social externó su beneplácito por la postura que ha tomado la Cancillería mexicana. Es evidente que la relación de México con Estados Unidos es la más importante en nuestra política exterior, por lo que es imperativo que los gobiernos de ambos países estimulen buenas políticas de vecindad que nos conviertan en polos de desarrollo, no de confrontación ni de inestabilidad. La diputada Noemí Camino Farjat del Partido Verde Ecologista de México señaló que no se debe juzgar a todos los ciudadanos de un país por las acciones que cometen unos cuantos. Aseguró que lo que se debe juzgar es la motivación de este tipo de actos. Recordó que el joven de 21 años que cometió este ataque confesó que debía de terminar con la vida de tantos mexicanos como fuera posible. Un discurso racista que no debe permear en nuestro país. Tenemos que echar para atrás cualquier intento de discurso que fomente la xenofobia, el racismo o la segregación. Porque estamos juzgando en este momento a autoridades de otro país por lo que dice, y el día de mañana eso no nos puede suceder a nosotros. Y yo sé que no nos va a suceder. Y ante los acontecimientos del pasado fin de semana, las autoridades mexicanas deben fortalecer su red consular y reforzar la protección de los connacionales. Así lo consideró la senadora del Partido del Trabajo, Nancy de la Sierra, quien externó además que su partido respalda las acciones de la Cancillería. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo respalda las acciones legales emprendidas por la Cancillería para garantizar justicia a las víctimas y sus familias. Estoy segura que durante este proceso podrán contar con el apoyo y acompañamiento de todas y todos los senadores de la República.
El pueblo de México está con las familias de las víctimas y con la comunidad hispana en Estados Unidos, asegura el diputado de Movimiento Ciudadano Tonatiuh Bravo, quien indicó que el ataque donde perdieron la vida connacionales debe ser considerado consecuencia de un histórico odio que ha tomado respaldo en la actual administración de la Casa Blanca. Dijo que el legislativo mexicano debe hacer un llamado al Congreso de los Estados Unidos. Es que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe emitir un comunicado y un exhorto al Congreso de los Estados Unidos a fin de que investigue cualquier apología a la violencia o promoción de discursos de odio, principalmente aquellos difundidos por servidores públicos de su país, con la finalidad de que estos cesen y sean sancionados. El senador Manuel Añorbe Baños, del grupo parlamentario del PRI, expresó su más sentido pésame a las familias de los fallecidos y su solidaridad a quienes resultaron heridos. Afirmó que este crimen no tiene precedentes y subrayó la importancia de que el Congreso Federal señale las motivaciones de este ataque, los discursos de odio que se han presentado en la Unión Americana. Por eso reitero, no basta con lamentar los hechos. Es necesario hacer una condena enérgica del racismo y la intolerancia, cada vez más crecientes en Estados Unidos, y exigir a todas las autoridades de aquel país a tomar las medidas necesarias para que estos hechos no se vuelvan a repetir. La senadora de Acción Nacional, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, recordó que se han pronunciado discursos de odio por parte del presidente Trump, que incita, dijo, a crímenes como el ocurrido en El Paso, Texas. Lamentó estos hechos en el que perdieron la vida connacionales. Las y los legisladores del PAN expresamos nuestra más enérgica condena al discurso de odio que incita a los ataques contra los mexicanos en Estados Unidos. Exigimos la condena del Gobierno de México al racismo, a la intolerancia y al supremacismo blanco como instrumento de los procesos democráticos en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Por parte del grupo parlamentario de Morena, el senador Cruz Pérez Cuellar, quien es de Chihuahua y es muy cercano al lugar donde se desarrolló este ataque, se unió a la solidaridad y a la indignación por lo ocurrido en El Paso. Afirmó que este discurso de odio ha provocado estos hechos lamentables. Además, destacó la importancia del tema de las armas y pidió que el Congreso exhorte al gobierno federal para asumir un control más fuerte en la frontera. Por el terrible ingreso de armas que se está dando a nuestro país. Y evidentemente exhortar, convocar e inclusive dialogar con los legisladores norteamericanos para que esta legislación también se dé en Estados Unidos y no sea tan fácil estar adquiriendo armas que ya se están volviendo en su contra. Luego de este debate, el presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, el senador Martí Batres, dio cuenta del acuerdo aprobado y consensado por los grupos parlamentarios, por las fuerzas políticas. Aprobado el siguiente pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respecto a la masacre ocurrida el pasado sábado 3 de agosto en la ciudad de El Paso, Texas, Estados Unidos de América. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace suya la proposición con punto de acuerdo presentada por las legisladoras y legisladores integrantes de la segunda comisión de la Comisión Permanente competente de los asuntos de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por la cual manifiestan su condena y rechazo por los atentados en contra de la comunidad hispana ocurridos el pasado 3 de agosto en la ciudad de El Paso, Texas, Estados Unidos de América. Bueno, otros de los resolutivos de este punto de acuerdo aprobado fueron 6. La Comisión Permanente condena y lamenta la muerte de al menos 22 personas, de las cuales 8 eran mexicanas y mexicanos, y en consecuencia del apartado en contra de la comunidad hispana residente en los Estados Unidos de América ocurrido el pasado 3 de agosto en El Paso, Texas. La Comisión Permanente, el Congreso Federal, es decir, expresa sus condolencias y se suma a las acciones de protección emprendidas por el Gobierno de México a favor de las familias afectadas. La Comisión Permanente también rechaza cualquier discurso de odio y solicita al gobierno de Estados Unidos una clara y contundente condena por los hechos ocurridos. También en estos resolutivos, la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los consulados se promuevan campañas que permitan reafirmar las aportaciones en los ámbitos económicos, cultural y social de nuestros connacionales en Estados Unidos. La Comisión Permanente respalda las acciones legales que el Ejecutivo Federal
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha emprendido para garantizar justicia a las víctimas y a sus familias mediante la colaboración con la Fiscalía General de la República, a efecto de brindar los elementos que permitan integrar la carpeta de investigación correspondiente. Bueno, y finalmente, la Comisión Permanente exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a mantener informada a esta soberanía respecto de la política de defensa y protección común del despliegue con los países de la Conferencia de Habla Hispana y con la población de Estados Unidos, que han sido convocados para una iniciativa de México. Y también exhorta al secretario de Relaciones Exteriores a generar los mecanismos de diálogo con el gobierno y con el Congreso de los Estados Unidos de América para regular y limitar la venta y distribución de armas, un tema que ha estado en la agenda legislativa, y combatir por ello el tráfico. Así los posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios, quienes condenaron, así como condena todo el país, estos hechos de violencia registrados en El Paso, Texas. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver, la Comisión Permanente ratifica diversos nombramientos diplomáticos. Regresamos con toda la información, no le cambie.